Nosotros pertenecemos al nuevo pacto del Espíritu del postrer Adán. O sea, del que venimos del cielo, del que viene del cielo. Cristo la primicia, nosotros los restantes integrantes del mismo cuerpo. Es decir, que lo más importante que Dios puso en los suyos, en los cristianos, está dentro, está en usted y en mí, y ya lo tenemos. Pero lo que no sabemos, porque este cuerpo, estamos hablando, este cuerpo es como una piedra pesada de molino que nos tira para abajo, nos inhabilita, nos incapacita para darnos cuenta de la realidad de nuestras vidas. Hasta dónde estamos en la verdad, hasta dónde estamos engañados, seducidos, extraviados de espíritu se llama. Si bien, y hablo como cristiano, de ninguna manera nos vamos a escapar o nos vamos a desgajar, nos vamos a apartar del amor de Dios que es en Cristo. Aclaro esto. Yo nomás le estoy explicando que tenemos un grave problema en este tiempo que está solucionado en Cristo, pero que lo tenemos que aprender a caminar. Y eso solamente se puede hacer arriba, se puede hacer en el lugar santísimo, se lo hablo así para que aplicar un poco lo que está en la palabra. Así que lo que tenemos que aprender a hacer nosotros los cristianos, si es que no lo hemos aprendido o quizá nos hemos olvidado, porque mire, uno de los problemas que he visto en los ministerios proféticos es que todos comienzan con ayuno, oración y escritura. Le dan duro, hasta que el Señor los levanta. Y después que los levanta, aterrizan. ¿Qué le quiero decir? Que empiezan a utilizar todo lo que el Señor les puso, porque lo reciben por gracia. Pero ¿qué es lo que pasa? Como tienen una naturaleza humana que no ha cambiado, porque eso no significa que ha cambiado, tiene los límites que tiene cada uno, las obras de su carne, la incapacidad en la mente propia, por eso está reprobada, cárceles, ligaduras, concupiscencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aterrizan demasiado y vuelan bajo, empiezan a volar bajo, vuelos rasantes. Y la gracia que recibieron les sirve un tiempo, pero llega un momento que se le termina la nafta del tanque. Lo hablo así para hacerlo rápido y fácil. Y es así donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque esa presión de la atmósfera externa, que es ese espíritu hechicero de estos cielos y tierra, estamos sembrados en un reino extraño para nosotros. Nosotros somos del reino de los cielos. Quiere decir que para el diablo, las tinieblas y los hijos del diablo, y para los cristianos engañados por ese espíritu hechicero, somos enemigos. Entonces, pretender que entiendan es imposible, pero hay algo. El problema no es ese, el problema es que no nos cerquen, que no nos hagan un cerco que es tan solapado, tan sutil, que no nos damos cuenta hasta que sufrimos las consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a pelear arriba y a ver arriba. Todo está escrito, claro. No se asusten, por favor, lo digo en el amor de Dios, y lo digo como para que tome una expectativa de resultado, porque eso Dios lo entrega. Eso no es una acusación que Dios está haciendo, es una reflexión para abrir el corazón para que entre en el cristiano, entre nosotros, los que estamos acá, los que venimos acá. Entonces, eso está como parte de la victoria de Cristo, pero lo que no hemos aprendido quizás los cristianos es a pelear arriba, a entrar en una dimensión. Y sabe que está todo en la palabra. Y muchas veces a mí, yo no sé hasta dónde puedo introducirme en todo lo celestial. A mí me ha sido dado como don, por gracia. Yo lo puedo soltar, yo lo puedo hablar, lo puedo exponer, lo puedo explicar, lo veo, lo he visto y oído en lo que está acá. Entonces yo lo podría hacer, pero yo lo que estoy tratando, no sé si Dios sabrá si me estoy equivocando o no, es ir regulándolo en función del grado de madurez que tiene la gente, sobre todo los que venimos acá. Esto pasaría para cualquier otro lado también. Porque si no, no es de frutos, porque estaríamos hablando un lenguaje extraño, extranjero, una cosa inentendible, una cosa
inexplicable, algo que no nos amanece. Pero bueno, esto que voy a decir yo lo vengo diciendo y lo voy a volver a decir porque es de parte de Dios. Aparte uno confronta discernimiento con quienes corresponde también, y estamos llegando a un punto a donde esa atmósfera que nos rodea de estos cielos y tierra, que es ese espíritu hechicero, nunca se olvide, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. El espíritu hechicero incapacita para ver la verdad y pone una capacidad diabólica, una capacidad de equivocarse. Mire usted, capacidad para equivocarse. ¿Quién quiere eso? Lo que pasa es que el que se equivoca no se da cuenta que se equivoca. Entonces, ese espíritu se está fortaleciendo y el manejo que las tinieblas están haciendo, lo están haciendo arriba y ya están tomando derechos que han ganado territorialmente en la naturaleza humana del cristiano. Entonces usted va a encontrar personas, por ejemplo, se ha incrementado, se está arreciando el ataque de perturbación, de turbación, de sustitución en la mente, que personas quieren decir algo y dicen otra cosa, que queriendo hacer lo que sabemos que debemos hacer, que está en la palabra, nos surge a borbotones de nuestra naturaleza humana, todo lo contrario. Si bien eso está escrito, que con la mente quiero servir a la ley de Dios y con mis miembros sirvo a la ley del pecado original, está en Romanos, en el capítulo 7, así lo decía San Pablo, sí, está bien, bueno, pero pero ahora se está cesando las vidas. Bueno, pero para que eso no pase, porque le explico, arriba, y entiéndalo, lo digo bien claro, arriba, en la dimensión espiritual de donde el Señor está ministrando para abajo, todo el plan divino del cuerpo de Cristo, separando el trigo de la cizaña, todo lo que son de Cristo venimos con algo interior que es precioso, que es su ley escrita en el alma y en el espíritu, es mente y corazón, pero no es carne, en la carne no hay nada bueno, así que es en el alma y en el espíritu, para que se entienda. Y venimos acá para permitirle al Espíritu Santo que su gracia, que Cristo ganó, pueda ser impartida en una victoria, Ahora, como estamos en pugna, en un reino extraño, por eso el Señor dice, está escrito que somos transeúntes, acá abajo, estamos de paso, pero tenemos que aprender a caminar el poder de la fe. Entonces el poder de la fe no es carnal. Nosotros podemos tener un grado de gracia incorporado por madurez, porque eso hace el Espíritu Santo, y lo caminamos carnalmente, somos seres humanos. Pero no es así, y eso tiene un techo. Entonces, ese techo, ¿sabe cuál es? Las tinieblas que nos bloquean arriba, cuando su ferocidad, su maldad se sigue aumentando e incrementando, porque tiene que ser así. Cristo venció a todos, toda la ferocidad y maldad de las tinieblas se la venció. Ganó esa gracia para que ahora nosotros de a poco vayamos aprendiendo a vencer caminando como Él caminó, por fe, la fe con obras. El testimonio de Cristo sería para nosotros. Bueno, pero tenemos ese problema, no sabemos pelear arriba y no podemos visualizar cómo es eso. Usted tiene que ver que las tinieblas, no a donde está Cristo, dentro de estos cielos y tierra, desde su nación de maldad, su tierra de maldad, su pueblo de ángeles caídos de maldad, tienen su servicio de inteligencia, tienen su obrar, son esos principados, potestades y gobernadores de tinieblas que están trabajando y trabajan sobre la base del derecho y pueden tratar, pueden tener o no, generalmente lo tienen en casi en todos, algunos más y en otros menos, que es la maldición del pecado original. Lo que ocurre que la gracia nos guarda, y la gracia, si nosotros aprendemos a caminar la fe, impide que retrocedamos, sino que nos hace avanzar. Esto significa que la maldición de nuestro pecado original va muriendo a lo terrenal. Eso es morir a lo terrenal. Es decir, que en este cuerpo, que no hay nada bueno, se va generando, se va gestando
una destrucción, una demolición de todas las cosas que las tinieblas podrían usar a través de esta naturaleza humana caída. Y va ganando el poder de Dios en la gracia y va vivificando este cuerpo mortal y va cerrando ese riesgo. Pero no sabemos pelear arriba porque no sabemos cómo funciona arriba todo, que es una dimensión. Usted piense esto, nosotros estamos en la dimensión del tiempo, de la forma y del espacio, una dimensión natural donde hay pasado, hay presente y hay futuro. La dimensión de la tiniebla o la dimensión espiritual, tanto la de Dios como la de la tiniebla, es infinita en el sentido que no tiene límite. Es decir, las tinieblas ya están encerradas en esta prisión de oscuridad, pero su desenvolvimiento está fuera del tiempo, de la forma y del espacio. Ellos vienen desde su dimensión espiritual de tiniebla, y si el Señor lo permite, y en este tiempo lo está permitiendo, por eso empecé diciendo como reflexión lo que empecé diciendo, vamos a recibir los embates de todas esas posibilidades riesgosas de nuestro ADN terrenal para ser cacheteados de distintas maneras. Entonces, si nosotros entendemos lo que es el testimonio de Cristo y lo que es una actitud de fe, y recibimos la gracia que reunión tras reunión, o unción tras unción, orando, creyendo, vamos recibiendo, vamos a ser guardados, vamos a tener que ser confrontados con realidades que son feas, que son desagradables, problemas, pero los vamos a ir superando. ¿Por qué? Porque hay un vencedor que es Cristo, hay una gracia que se nos va impartiendo, nosotros no nos negamos, estamos disponibles, entonces nos tomamos en su victoria y seguimos recibiendo la medida de fe, de amor de Dios y de obediencia necesaria hasta ser perfeccionados de mano del Espíritu Santo, y no hay problema. Pero estamos rodeados de una sociedad muy religiosa, aún como cristianos religiosos, que no le ha amanecido la verdad, a donde si le contara todas las cosas que está pasando, las que pasaron, las cosas que hicieron los cristianos, desde liderazgo para abajo, inconscientemente, muchos de ellos, otros serán conscientes, pero vamos a hablar inconscientemente, usted se sorprendería y no sé si lo creería si no les dado poder ver y entender lo que usted escucharía. Pero eso se puede discernir, se puede digerir, se puede comer, se puede ver, se puede entender, sentir y caminar por fe, por un grado de fe, un grado de madurez en el carácter y un grado de comunión personal o de obediencia con el Señor. Entonces, este es un tiempo a donde los cachetazos que las tinieblas van a procurar hacer va a atacar al pueblo cristiano. No hablo de nosotros, hablo del cuerpo de Cristo, de todos, nosotros también. Entonces, nuestra preocupación, ¿qué es eso? De lo que nos podemos ocupar hasta donde nos es dado, hasta donde el Señor nos permite, es que todos los que venimos acá entendamos esto, nos pongamos a disposición del Espíritu Santo y recibamos la bendición, repito esto, la bendición personal para cada uno de nosotros, directamente de Cristo, no del pastor, no de los dones que se mueven en una iglesia, sino del poder de Cristo. Habitamos, somos parte del cuerpo de Cristo y allí habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué vamos a andar dándole la vuelta a esto? Pero hay algo, no sabemos pelear arriba. Sabe que arriba, el cuerpo de Cristo al día de hoy en el mundo, o sea, no estamos hablando de acá, estamos hablando del mundo, está encadenado a derecho que las tinieblas, a pesar, están guardados por la gracia, la victoria no se la va a sacar nadie, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de mantener una calidad de vida, y estamos hablando de crecer, madurar y permitirle al Señor que muestre postrera gloria. En esta condición no lo puede hacer. Están encadenados, están atados. Las tinieblas le han ganado en la mente, le han ganado en el espíritu, o sea, en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, le han ganado territorio. ¿Por qué? Y porque han hecho cosas que han pensado que no eran tan importantes, que a lo mejor, bueno, y resulta que eran tan importantes como todas las cosas. No hay pequeñas o grandes cosas cuando son malas.
son malas. O son del Señor, o son de Dios, o son de las tinieblas. Entonces la tibieza que ha caracterizado, sobre todo en estos últimos tiempos, al cuerpo de Cristo es esa. Que son muy pocos los que son fervientes, calientes, entiende el término por favor, fervientes, fervorosos en Cristo, animosos, entusiastas, sinceros, transparentes, libres, frontales. La gran mayoría han quedado acomodados, seducidos a través de sus propias concupiscencias, porque han sido seducidos a través de las propias concupiscencias en esta sociedad, y se conforman con una religión, o bien ni siquiera eso, sino que dicen una verdad, porque lo he escuchado y en eso tiene razón, que la religión no sirve para nada y no le satisface la religión, porque hay muchas religiones y poca verdad y espíritu, pero en realidad es una excusa porque no van a ningún lado, o no buscan el Espíritu de Dios como debiera. Entonces es una gran mentira. Este es un tiempo a donde tenemos que aprender a pelear arriba. Arriba hay toda una estrategia. Hay un servicio de inteligencia de las tinieblas, si usted quiere, se lo tengo que decir así para que comprenda. A donde se reúnen, trazan las estrategias, tenemos una ficha personal de todas las cosas donde tenemos debilidades, en el carácter, en el cuerpo, o sea, los tejidos blandos donde pueden asaltarnos y destruirnos el cuerpo, y en la parte económica. Lo tienen ahí. Lo que pasa es que hasta ahora el Señor se ponía adelante, porque estábamos viviendo un tiempo, hasta allí Él lo controlaba, pero ahora necesita avanzar. Está definiendo plomada puesta a cordel. O sea, dice, no, tenemos que llegar al resultado. Esto está demasiado cómodo y esto se piensa en cosas que no son, se creen más de lo que son, y yo tengo que mostrarles que están equivocados. Entonces nosotros acá vamos a aprender a pelear arriba. El lugar santísimo es ese lugar, no estoy hablando de los atrios, del lugar santísimo, es ese lugar que el Señor nos ha posicionado con su victoria. Estamos sentados, entienda esto, estar sentado en los lugares celestiales está fuera del tiempo, de la forma y del espacio. No estamos hablando de una geografía de 4 paredes, de una organización cristiana, de una iglesia cristiana, ni de un cuerpo físico como este. Hay algo que está sentado allá arriba, hay algo que vino de allá arriba, que es el hombre interior, su alma, su espíritu, mi alma, mi espíritu. Y es lo que va a volver arriba, pero no igual. Para eso venimos acá, no para volver así sin pena ni gloria como vinimos, sino para crecer, madurar y llegar al resultado de cada tiempo de Dios. Nosotros tenemos que pensar en este tiempo que viene de Dios. Entonces no estamos acá para jugar al Evangelio, a la religión, sino que estamos para recibir la impartición de la gracia, pero debemos mejorar la actitud de fe en saber que se está peleando arriba, en una dimensión invisible para estos ojos físicos, para nuestra naturaleza humana, pero que por gracia de Dios podemos visualizarla, podemos verla, podemos vivirla, podemos sentirla y hasta podemos tener la revelación que está todo dentro en la palabra de cómo es. Porque eso le facilita el pelear mejor. No es lo mismo pelear ciego. Un soldado que no sabe las estrategias del enemigo, lo mandan al frente, lo sacan de la trinchera y dice, anda, baja todo el que tenía delante. Pero no sé de dónde viene, a dónde voy. Vienen de allá, vienen de acá. ¿Cómo es esto? ¿Qué guerra peleo? ¿Cómo es la estrategia? Si no tiene un buen sargento, un buen comandante o alguien que está coordinando las batallas, van a perder, pero lo van a bajar apenas pega el salto de la trinchera, a lo mejor porque salieron para allá y el enemigo venía de allá. En el sentido espiritual es lo mismo. Nosotros tenemos que crecer en la comprensión de lo invisible, que son estas tinieblas, que están en estos cielos y tierra, y que en este tiempo deberíamos saber qué están haciendo. ¿Cómo han sustituido? Esto es grave, han hecho transferencias, han penetrado y han sustituido
organizaciones cristianas y aún en los líderes. Esto no invalida la gracia, ni la victoria de Cristo, ni que van a llegar al resultado. No estoy negando eso, ¿no? Por favor, vamos a ubicar bien lo que se está escuchando. No la invalida, solamente le digo que entonces hay apostatación, hay prevaricación, puede haber abominaciones, hay transferencias ahí entre todos, un lío bárbaro. Hay gente que tiene dentro, por supuesto que no voy a dar nombre ni nada, no, usted no piense nada, pero le digo, es una realidad, no hablo por hablar. Han hecho cosas incorrectas, incluso le han dado lugar a personas que están trabajando secularmente, le han dado demasiada entrada para que se inmiscuyan en el manejo que se hace dentro de esas organizaciones. Y esas personas están especulando con esos lugares y están sacando agua para su molino y están abominando las cosas. No podemos, un ejemplo, no podemos nosotros decir, bueno, todo el dinero del mundo es para los cristianos, así que venga el dinero de la droga, venga el dinero de la trata de personas, venga toda la transgresión, venga todo para acá. Que de acá lo vamos a manejar. ¿Cómo lo vamos a manejar? Si ese dinero está sucio de sangre, si la persona no cambia en el corazón, ese dinero va a seguir sucio. Y las cosas que se vayan a hacer van a pasar de un ámbito secular a un ámbito religioso. Y dije religioso, no es de Dios eso, es un espíritu religioso, es mentiroso, es hechicero, es idólatra. O sea que se sale de la sartén y se cae en el fuego. ¿Comprende? Esa es una realidad que está viviendo el cuerpo de Cristo en este tiempo. En Argentina, vamos a hablar por nosotros, pero en el mundo sé qué pasa, no me meto más allá de Argentina por ahora. Entonces todo esto que está pasando es porque el cristiano no está peleando arriba, está confundido. Estamos guardados por la gracia de Cristo, por favor, estamos guardados porque es una victoria. Nada ni nadie nos aparta del amor de Dios que es en Cristo. Pero bueno, pero no es cuestión de decir, bueno, Él lo hizo, total, que venga, yo sigo como estoy, no me interesa cómo estoy, yo sé que estoy guardado por la misericordia de Dios, que Cristo venció para mí, yo conozco la palabra, yo me congrego, yo oro hasta donde estoy, ahí me quedo y yo estoy perfecto. ¿Qué voy a estar perfecto? Esto es complicado, no sabemos pelear arriba. Si nosotros pudiéramos pelear arriba, liberaríamos a la gente. Liberaríamos a la gente de esas cárceles en que están encerradas, y hablo del cuerpo de Cristo, todo, que no se pueden soltar. No se sueltan por religión, no se sueltan porque bajamos el poder de Dios y Dios hace. Claro, nada va a quitar lo que el Señor ya hizo. Pero las tinieblas siguen avanzando y si nos detenemos, los cristianos tenemos que sobreabundar, tenemos que pasar siempre por delante. Y todo empieza arriba. La lucha no es en la carne y en la sangre, es en los lugares celestiales, en la dimensión espiritual, sería para hablar práctico en la cuarta dimensión. No se escucha por ahí en un lenguaje práctico secular, pero es así. Por supuesto, nosotros en la gracia de Cristo, en el poder de Dios, en el vínculo de la comunión personal con el Señor. Pero no podemos seguir así, no sabemos pelear arriba, tenemos que buscar más arriba, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos lleve al lugar santísimo. El lugar santísimo es poder sentir realmente eso que está escrito, que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él. ¿Y cómo yo sé eso? Y lo sé si yo lo siento, si yo lo vivo, si yo tengo comunión con el Señor, si hay respuesta del cielo a mi vida, si yo libero el poder de Dios para que la vida sea liberada, si yo muevo la unción, la gracia. ¿Y cómo lo hago? Si lo hace Dios, no lo hago yo, pero yo lo tengo que ganar primero porque soy un instrumento de la justicia de Dios. Si camino la fe, si no, no le sirvo a Dios porque soy una religión que camina. Entonces,
El problema que hay al día de hoy en el cuerpo de Cristo, ministerios más, ministerios menos proféticos, es ese. Que hay un techo, ha habido un bloqueo arriba. Y el servicio de inteligencia de la tiniebla está avanzando demasiado. Y ¿sabe una cosa? Los tiempos de Dios avanzan, nadie nos quita del resultado que ya ganó Cristo. Pero Él tiene que terminarlo a esto. Hay algunos religiosos, cristianos, pero más religiosos que verdaderos, que ponen los puntos suspensivos en la misericordia de Dios. Dios es misericordia, hermano. Me dicen, bueno, arrepiéntase. Hay personas que se tienen que arrepentir eternamente porque no se arrepienten nunca. Es como que es religión, es una práctica religiosa de arrepentimiento, pero no es sincero. Una persona que se va dando cuenta de las cosas le permite al poder de Dios que lo vaya cambiando. Y no lo va a cambiar de golpe, pero al menos le abre el corazón para que Dios lo haga. Entonces, ¿sabe dónde está la falla del cristiano? Que queremos nosotros hacer las cosas. Vamos a hablar práctico. Nosotros queremos hacer las cosas. Usted y yo queremos convertir a los familiares. Usted y yo queremos convertir a todos los cristianos que no se han convertido. Y por ahí habrá algunos que dicen, no, pero ¿qué está diciendo, pastor? Por favor, si es el Señor, es el Señor. Pero tengo que ir porque tengo que predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, si yo no voy, ¿quién va? Van los que Dios manda. Y Dios nunca manda a todos, sino a los que comisiona. Y los ministerios no están para mandar a todo el mundo, porque tienen que discernir el grado de confrontación que hay en la tiniebla, porque tienen que estar aptos para poder liberar antes de ir. La victoria, esto se conoce siempre, están libros incluso que son escritos por siervos de Dios proféticos históricos, que se ganan sobre las rodillas antes, para ver el resultado después en los hechos. Hoy yo he visto cosas terroríficas en algunas provincias, no quiero detallar demasiado, que hacían convenciones, eventos y congresos y no sé qué más, fuera de control, la ciudad fuera de control, un desastre generalizado todo, demonios sueltos por todo lado. ¿Qué es eso? ¿Cómo usted va a hacer? Celebrar eso nacional, todo evento nacional que se hacía en una ciudad. ¿Cómo va a ser en esa condición? Usted va a hacer qué? ¿Qué es lo que podrá pasar ahí? Y bueno, de lo que uno puede ver por discernimiento y por gracia de Dios, sabe que ahí no puede pasar nada bueno. Allí lo que hay es transferencia y sustituciones a través de un sello religioso que sigue engañando a la gente por cantidad o por tradición, por lo que sea. Eso no sirve. Este es un tiempo donde tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Usted, yo y todo el cuerpo de Cristo somos miembros de un mismo cuerpo. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que llegar a tener una comunión personal con el Señor, no con el pastor ni con mi hermano, con el Señor. Eso me va a dar la comunión con el pastor y con mi hermano. Pero ¿qué pasa? Si los pastores, líderes, lo que sea, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, lo que sea, que desarrollan actividad pastoral, no los llevan ahí al lugar santísimo, a ese lugar celestial, para aprender a pelear el poder de la fe, para poder entrar en esa dimensión a donde se ganan las batallas. Todo esto es en vano. Entonces dependen de los pastores, dependen de las organizaciones cristianas, de los colaboradores. Yo no digo, la palabra de Dios dice que los ministerios que Cristo constituyó son 5, que está en la palabra, son para edificar a la iglesia. Así que el trabajo de edificación de la iglesia es llevarlo al carácter de Cristo. Exactamente eso, el carácter de Cristo. Aprender a
a crecer en fe, en el carácter, en la madurez del carácter cristiano, o sea, en el amor de Dios y en la comunión personal o en la obediencia de ese carácter que es libre, libre albedrío, que con gozo nos hace amar la palabra, nos hace amar la fe, no sufrirla la fe. ¿Por qué dice sufrir? Usted estará pensando, ¿qué está diciendo? Y cómo no, escúcheme, estamos orando en el nombre de Jesús, tratando de creer, hablo en general, ¿no? Como ejemplo. Y estamos padeciendo las consecuencias de los problemas y los sufrimos tanto que la fe está por allá abajo. Si no podemos prevalecer sobre los problemas, tenemos que estar esperando y clamando a la misericordia de Dios, que está bien. Pero yo lo que estoy tratando es de decir que la gracia que Cristo ganó tiene que plasmarse en nosotros para poder vencer como Él venció, ni más ni menos, más menos, por supuesto que más no, pero menos tampoco. Porque la gracia es una. Aprender a caminar como Él caminó es una manera. El propósito de Dios es uno y es el mismo para todo el cuerpo de Cristo. Pero yo no puedo depender de mi hermano, de depender en brazo de hombre me refiero, ¿no? Depender de los liderazgos. Yo tengo que aprender, no a depender. Tengo que recibir la impartición de la gracia y aprender lo que se me instruye, lo que se me ministra, lo que se me predica, se me enseña, profético. Eso sí. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde conduce lo que deberían hacer o deberíamos hacer quienes decimos que tenemos ministerio profético que el Señor constituyó y envió? Es llevar a cada uno a Él. No a uno, ni al lugar, ni a la denominación, sino a Él. Y yo sé que si usted habla esto a nivel de madurez de liderazgo, dice, no, pero ¿qué dice? No, pero ¿cómo? Si yo todo lo hago para la gloria de Dios, claro, porque ves cantidad, porque ves mucho dinero de diezmo y ofrenda, no es que esté mal, no digo eso, pero estoy hablando de otra cosa. Y entonces, todo para la gloria de Dios, y todo lo que se hace para la gloria de Dios, pero resulta que van prendidos a la gloria de ellos, o la gloria del lugar, o la vanidad del lugar. ¿Sabe por qué? Porque no se dan cuenta. No es una imputación, ni un cargo, ni una culpa, hay una falta de capacidad por madurez de darse cuenta que están haciendo eso. Esta es la realidad de hoy y es lo que el Señor tiene que sacar, cambiar, quitar. Porque si no, no puede seguir. Y si no, lo que vamos a ver a ojos vistas son señales manifiestas acá abajo de personas que son más derrotadas que victoriosas. Y hablo de los cristianos. Salvo en lugares a donde puede haber ya una sustitución, a donde se metió el diablo y le concede un tiempito para después agarrarlo y procurar destruirlo. Tampoco va a poder, pero digo, son las estrategias que hacen las tinieblas ahí arriba. Entonces, no. Nosotros tenemos que aprender a ver siempre, y sí, bueno, ya que está seguido, después nos vamos a ministrar. Tenemos que aprender a ver dos aspectos de la palabra de Dios. Un aspecto es el terrenal, el natural, el humano, el temporal de tiempo, forma y espacio. Son estos cielos y tierra que vemos. Y el celestial, que es la imagen misma de las cosas, tanto de las tinieblas como de Dios, o tanto de Dios como de las tinieblas. Hay una imagen y hay una sombra y figura. La imagen de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y del reino de los cielos, se ve acá abajo en la sombra y figura, porque si no, es místico, es mentira. Se tiene que ver en la realidad del cristiano, se tiene que ver en la realidad de las naciones, se tiene que ver. La imagen misma del reino de los cielos se tiene que ver. Y ahora vamos al otro, al enemigo, al adversario, al enemigo. La imagen misma de las tinieblas también se tiene que ver. Bueno, se ve. Eso es lo que más se ve, tanto en las naciones como en las personas. Así que cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que aprender a ver, y eso lo tenemos que recibir, se nos tiene que abrir la Escritura a la dimensión profética, no tanto de lo que vemos acá abajo, porque siempre se ha trabajado, bueno, quizás no les he dado, se ha trabajado mucho acá abajo y se ha soslayado lo más importante, que es lo que está arriba, que no vemos y que tiene su
imagen, tiene su sombra y figura, su proyección acá abajo. Entonces siempre se ha tratado todos los temas a nivel natural, humano, cristianamente, pero solo a nivel más humano. Y lo único que se lleva a lo celestial o a lo espiritual es orar en fe, en el nombre de Jesús, tomado de una promesa que Dios responde. Gloria a Dios, está bien. Pero yo no quiero decir eso. Yo quiero decir que tenemos que avanzar en la imagen misma de las cosas. Porque no sabemos ver, cuando leemos la palabra, la imagen misma de las cosas, porque Dios habla siempre en dos terrenos. En el terreno espiritual sería de la cuarta dimensión de Dios, pero también habla de la cuarta dimensión de las tinieblas, está escrito, y habla de lo natural y temporal. Acá abajo lo que vemos son las consecuencias de la influencia que viene de eso que no vemos. Entonces tenemos que aprender a ver. Entonces cuando hablamos de que tenemos que aprender a orar en esa dimensión invisible, allá arriba, porque la batalla se pelea en esa dimensión invisible, lo que estamos diciendo es que tenemos que saber contra quién es nuestra lucha y deberíamos saber cuáles son las estrategias de eso que contra quién es nuestra lucha. Principados, potestades, gobernaciones, huestes celestiales de maldad, eso dice la palabra. Sí, pero ¿cuáles son las estrategias? Están acá. Pero pareciera que no la podemos llegar a ver todavía como deberíamos verla, o como el Señor la vio. Y seguro alguno va a decir, bueno, pero ¿qué quiere? Era Dios, el Hijo de Dios, Él tenía autor y consumador de la fe, tenía toda la madurez, el carácter de Dios, que vivo. ¿Cómo va a decir eso? No estoy diciendo ninguna blasfemia, ni exagerando nada, ni aumentando. Estoy diciendo lo que dice la palabra. Él ganó esa gracia para nosotros, para todos los cristianos. Entonces si estamos pensando así, estamos pensando falto de fe. Ya partimos de un error de entrada. Partimos de que no tenemos una apertura a la dimensión espiritual para absorber toda la gracia, que no sabemos cuál es toda, porque no la conocemos, a medida que la vamos recibiendo, nos vamos dando cuenta. Pero si yo ya empiezo desde antes a limitar, poner un techo a la gracia, si no, es hasta acá, no, es hasta allá, no, pero esto, ya estamos mal. Nosotros tenemos que estar disponibles a esa gracia, a la presencia. A donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Yo tengo que sentirme libre en la presencia de Dios. Ustedes se tienen que sentir libres en la presencia de Dios. Todo cristiano se tiene que sentir libre en la presencia de Dios. Y resulta que salvo cuando cae la unción, en las reuniones de fe, a donde el Espíritu de Dios toma soberanía, en general, nosotros lo que sentimos no es libertad. Son cadenas, son dudas, miedos, temores. Sentimos enfermedades, sentimos conflictos económicos, sentimos, problemas emocionales, ni hablar. Eso es lo que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos con la fe? La padecemos. Vamos a ser objetivos y sinceros, abramos nuestro corazón a la presencia de Dios y reconozcamos, en realidad yo estoy padeciendo la fe. ¿Cómo voy a decir que vale la pena servir a Dios como dice la palabra si yo estoy padeciendo la fe? Me estoy contradiciendo en algo. Yo tengo que aprender a deleitarme en la fe. Bueno, todo esto me incluyo, para mí también, porque esto es para todo, para cualquier cristiano, no importa liderazgo o sí o más o menos, eso no importa. Todo está en el general de la ley. Tenemos que aprender a mirarnos en la presencia de Dios. Bueno, entonces, hay dos dimensiones. Las escrituras se refieren a dos terrenos, el de arriba y el de abajo. El espiritual invisible, y todo el espiritual invisible, excepto el de Dios, el cielo de Dios, no entra nadie, al final con el cuerpo de gloria solamente, pero desde ahí para abajo, hasta el abismo que Dios le puso límite, están las tinieblas acá. O sea que nosotros tenemos que tomar este cuerpo, tenemos que venir a poner un cuerpo carnal, porque para habitar acá abajo, en la dimensión esta, del tiempo, de la forma y del espacio, este es el traje que necesitamos para estar acá caminando en la tierra. Ni siquiera en el espacio, por eso los astronautas se ponen otro traje. Y este traje salió del polvo y queda en el polvo una vez que no sirve más. Pues uno deja este cuerpo al polvo.
pero nos espera un cuerpo de gloria que es apto para la eternidad, en el cielo y tierra nueva, que es otra cosa, no son estos cielos y tierra. Entonces, mire, la palabra de Dios nos habla. Vamos a ir básicamente y rápidamente a un concepto de la imagen misma de las cosas dentro de estos cielos y tierra, o sea, la dimensión espiritual de tinieblas. ¿Qué está pasando? La palabra de Dios en el Apocalipsis, vamos a tomar esto nomás, ¿no? Porque si no es un estudio bíblico, por eso. Acá habla de la condenación de la gran ramera en el capítulo 17. No lo vamos a leer, nomás le doy pautas para que usted observe simplemente. Y cómo Dios se expresa en esta revelación al apóstol, que el apóstol San Juan vio, oyó y escribe. Acá habla de una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia, escrita con nombres de blasfemia que tenía, y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, pero el nombre es Babilonia la Grande. Así que esta mujer estaba sentada sobre una geografía que era una bestia. Es como que es la mujer. Sabe que Dios, en la imagen misma estoy hablando de las cosas, se casó con la creación. El continente de la creación de Dios contenía toda la creación de Dios, que antes de la desobediencia se llamaba el huerto del Edén. Entonces, en ese continente estaba todo bien. Ahora, con la desobediencia, Dios arrojó de ahí arriba para abajo, echó fuera del cielo de Dios todo el pecado original, o sea, echó fuera todo. El continente era la mujer que se había casado con Dios. ¿Qué hizo la mujer? Dentro de la mujer, entiende este lenguaje espiritual, imagen misma, estaba el hombre, varón y mujer, varón y hembra, hombre y mujer, como quiera. Y estaban todas las demás cosas que Dios había creado. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando desobedecen, la mujer le dio entrada, significa el continente de la creación de Dios, le llama mujer, le dio entrada a ese espíritu extraño y hechicero, porque los primeros que desobedecieron fueron los ángeles que cayeron. Y automáticamente hay una sustitución de Dios por un adúltero, que es el padre del pecado, que es el diablo y sus ángeles caídos. Entonces ahí ya hay una sustitución de algo. Entonces ahí empiezan a entrar aspectos por los cuales esa mujer que estaba casada con Dios, o sea, la creación que estaba casada con Dios, se termina adulterando, lo deja a Dios y adultera con el padre del pecado y los ángeles caídos. Como estábamos toda la creación contenido en eso, hubo una justificación, en este caso, si usted quiere, de género humano, Adán y Eva, por lo cual desobedecieron. Y como consecuencia de eso, esa es la parte sombra y figura, tenemos estos cuerpos carnales. Porque la creación de Dios fue creada en eternidad, o sea, en la dimensión espiritual, porque para ser eterno tiene una dimensión espiritual. Y nosotros ahora estamos esperando el cuerpo de gloria para seguir, los cristianos, en el cielo y tierra nueva. Pero esa mujer provocó todo un cambio, entre paréntesis, que no le cambió el plan, el proyecto de Dios, sino que hizo, como Dios es omnipresente, veía todo, sabe todo, prevé todo y también provee todo, apartó a su Hijo, Jesucristo. Pero esa mujer tiene que ser restaurada. Estoy hablando de la imagen misma. Entonces significa que hay un continente que se está restaurando de la ruina que provocó ese pecado original, que es en el cielo y tierra nueva, donde solo entró Jesucristo y a donde nosotros vamos a entrar después con el cuerpo de gloria. Pero la justificación es acá abajo, no quiero entrar demasiado en esto, es sombra y figura acá abajo, en este cuerpo. Así que acá abajo nosotros tenemos que encontrarnos con dificultades muy complicadas y muy serias. Por eso también en el Apocalipsis, en el capítulo 12, para terminar de redondear la parte de la imagen misma, después en el Génesis también hay un aspecto que se lo voy a mencionar para que tomemos más entendimiento en lo que es la oración contra lo que vale la pena y no contra la carne y sangre, no mirando, no contra lo que vemos, sino contra lo que no vemos. Acá habla la mujer y el dragón.
Y acá habla de lo que pasó, de la lucha que hubo cuando se terminó y Dios sentenció el punto final de lo que se conoce como pecado original. Habla de Miguel y sus ángeles y del dragón o el diablo y sus ángeles que fueron arrojados fuera. Pero esto hoy dice que se le dio a la mujer las 2 alas de gran águila. Esa es la parte de la imagen misma que se está restaurando. Esa mujer que está sentada sobre esa bestia es lo que Dios arrojó, que es el pecado original, es la sombra y figura. Es decir, que acá abajo, en estos cielos y tierra, están las consecuencias de ese rumbo. Y allá arriba, en el cielo de Dios, se están reedificando las ruinas, que en la victoria de Cristo ya está lograda. Pero se logra con los restantes miembros del mismo cuerpo, porque Él ya logró la gracia para nosotros, los que somos restantes miembros del mismo cuerpo, porque Él no tenía necesidad. Entonces, esa mujer dice que se le dio las 2 alas de gran águila para que volasen de delante de la serpiente, o sea, del diablo, al desierto, a su lugar. El desierto, la palabra desierto en el sentido profético significa la 4ª dimensión, la dimensión espiritual, la que está fuera del tiempo, de la forma y del espacio. Y ahí le dan un tiempo donde va a ser sustentada. Y dice que el diablo, o sea, la serpiente, le arrojó de su boca tras esa mujer agua como un río. Fíjense qué vínculo que hay siempre entre las aguas, lo que significa en el sentido espiritual. Estamos hablando del diablo que arroja un río espiritual. Nosotros tenemos los ríos de agua viva que son de Cristo, el poder de Dios en el sentido espiritual, y el diablo arrojó lo suyo, los ríos de muerte, si usted quiere, que son espirituales, para tratar de destruir a esta mujer. Pero dice que ¿qué es lo que pasó? La tierra ayudó a la mujer, o sea, esto, y acá. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que el diablo, o el dragón, se llenó de ira contra de la mujer y fue a hacer la guerra en contra del resto de la descendencia de ella. Porque de esa mujer nació Cristo, de esa geografía, de esa dimensión de imagen misma de continente. De eso se refiere. Nosotros somos los restantes. Fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer. Los que, mire quiénes son, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Cristo. Entonces, si usted, para terminar con el tema de la imagen misma, va al Génesis, así en ese capítulo 3, fíjese lo que dice acá. Habla de la desobediencia del hombre. Y entonces, bueno, después de todo lo que pasó, no vamos a ver lo que siempre ya se sabe, se ha leído y se conoce y se ha hablado un poco de todo eso. Vamos a esto. Dios le sentencia al diablo, a la serpiente, el diablo. Dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso significa que el diablo y los ángeles caídos heredaron esta dimensión corruptible que va a terminar y va a dejar de ser. Es como este cuerpo salió del polvo y vuelve al polvo. El diablo tiene como herencia la ruina que van a quedar después que Dios sentencie sobre estos cielos y tierra, de todo esto. Y dice esto, y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre el diablo y la mujer. Esa mujer que el diablo, o sea, ese continente, Dios le llama mujer, que pecó, que está en ruina, pero que Cristo ya ganó la reedificación o la restauración de esa ruina. Eso está jalonado en toda la palabra profética, en los profetas, pero no podemos hacer un estudio bíblico, se lo comparto. Quiero ir al tema concreto de la sombra y figura, que es la que nos está pasando acá abajo. Pero le tengo que hablar de lo que está arriba, porque para que acá abajo se vea la obra de Dios, tenemos que pelear arriba. Y que se deje de ver la obra del diablo, enfermedades, divorcios, problemas en los hogares, problemas económicos, todo ese tipo de cosas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. O sea, hay una enemistad entre el cielo y tierra nueva, se lo voy a traducir para abreviar.
de esa mujer que se está restaurando, el continente que va a contener a la eternidad y a nosotros con el cuerpo de gloria en las naciones celestiales que son reedificadas. Cristo ya ganó eso. En la medida que todos los que vamos a ser habitantes de ese lugar o autoridades de esa nación vamos entrando en la gracia y vamos recibiendo esa impartición, somos ladrillos que van sobreedificando esas naciones, esas ciudades, esas autoridades que serán lo que correspondan junto con Cristo. Entonces, mire esto. Así que hay una enemistad. El diablo no puede entrar ni puede tocar. Por eso huye de la gloria de Dios. Es imposible. La enemistad está sellada por una contrariedad, es un choque. Por más que quisiera el diablo, no puede. Se manifestaría, para sobrefigurar un lenguaje práctico a nivel evangelístico. Es imposible. ¿Por qué? Porque el diablo es el padre de la abominación, de la transgresión, de la apostatación, de la prevaricación. Así que él lo único que tiene es todo lo malo. Y cuando choca con todo lo bueno, el único Dios bueno, omnipotente, por él, sobre él no hay nadie, que es Dios. ¿Usted qué quiere, qué piensa que le va a pasar? No lo soporta, huye. Huyó primero del cielo de Dios después de la desobediencia, procurando disparar y procurando robarle la creación a Dios. Por eso estamos acá. Pero es una utopía total, porque es imposible que alguien le arrebate a Dios lo que Él creó, sabiendo Dios de antemano las cosas que van a pasar. Es imposible, prevé todo y provee todo. Es una pelea contra lo imposible. Sin embargo, acá abajo nosotros, que somos restantes miembros del mismo cuerpo de Cristo, tenemos que justificarnos peleando como Cristo peleó y venciendo, mostrando la victoria de Él, venciendo como Él venció, aprendiendo a caminar en el poder de la fe. Eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros, pero hay que estar disponibles. Si no entendemos, Dios es un caballero, no nos obliga, nunca obligó a nada. El libre albedrío justamente es eso. Jamás obligó a nadie Dios, jamás impuso nada. Mostró lo que Él era, dio lo mejor de sí y esperó el resultado, le fallamos. Pero viene Cristo y recupera y quita la falla. Pero ahora nosotros venimos a esta tierra en el nuevo pacto del Espíritu y no venimos sin pecado original, venimos con un cuerpo que tiene pecado original. ¿Y qué hacemos? Volvemos a tener los mismos problemas. Solo que hay una gran diferencia, porque ya Cristo venció y nadie nos va a quitar, nos va a arrebatar del cielo y tierra nueva. Pero bueno, pero ¿y acá abajo qué hacemos acá abajo? Vamos a padecer, vamos a sufrir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir y a pasar sin pena ni gloria, extraviado de espíritu, sufriendo a medida que vengan los acontecimientos que están escritos, que el Señor tiene que permitir. Ver cómo muchos le va a venir lo que dice la palabra, quebrantamiento repentino. Quebrantamiento repentino, así, rum. Pero ¿cómo si yo soy de Él? ¿Cómo si yo estaba en un lugar? ¿Cómo si yo oraba? ¿Cómo si yo me...? Bueno, pero algo habrá pasado, por lo cual viene quebrantamiento repentino. No es para condenación ni para perdición, es para salvación y es para enderezar la vereda torcida, pero es fe. Que Dios nos guarde, es fe. Entonces, hay una enemistad entre la simiente del diablo y la simiente de Dios, o la de Cristo. Para nosotros ahora todo pasa por Cristo, los cristianos. Y fíjese que dice que la mujer le va a herir en la cabeza. Claro, si se está reedificando, ¿qué? ¿Le va a quitar la victoria que Cristo ganó? No. El diablo, decapitado, perdió ya. Nosotros nos estamos preparando, somos la esposa, que formamos parte de esa mujer, si usted quiere, para que lo vaya entendiendo más. Y le vamos a herir y le vamos a pisar la cabeza. ¿Y qué nos hace el diablo acá abajo?
nos hiere en el calcañar, o sea, en los talones, nos pone palo en la rueda, vamos a traducir. Es más que ponernos palos en la rueda y afligirnos de alguna manera, porque cuando nos pone palo en la rueda nos ocasiona aflicción, porque de pronto no entendemos por qué no puedo tener una calidad de vida, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué me pasa aquella otra cosa. Entonces, en esta tierra, por eso esta tierra es el estrado de los pies del Señor, dice. Él pisa y Él quiere que nosotros pisemos con los pies de Él, no con los palos de la rueda. Calzado con el apresto del Evangelio significa con la gracia impartida, con la madurez necesaria, la medida de fe, amor de Dios y obediencia, para poder caminar ese testimonio de Cristo. No se olvide que no vino a hacer la guerra a los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Cristo, o sea, a los cristianos. Así que si esperamos acá lisonjas, un lecho de rosa, una alfombra roja, no, eso no lo va a hacer el diablo. En su reino, no. Así que nosotros tenemos que, yo no quiero seguir ya tanto con los celestiales, vamos a bajar un poco a la tierra y vamos a hablar de la sentencia de Dios. La sentencia de Dios, creo que la entendemos, está decretada acá abajo. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos, allá arriba, la salvación ya la tenemos cuando sabemos que somos de Él. Así que lo que Dios sentenció son las consecuencias de la desobediencia que pasó a funcionar acá abajo, en esta dimensión del tiempo, de la forma y del espacio, a donde nos toca venir a tomar este cuerpo que tiene pecado original, por supuesto, porque si no seríamos un Cristo caminando, y no lo somos. Entonces, tenemos que empezar a ver que hay consecuencias. Fíjese que arriba estaba todo en la armonía, Adán y Eva, hombre, Adán y Eva. Acá abajo, el pecado original ocasiona problemas y conflictos. Si usted va al Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, para tomar del versículo 4 al versículo 6, allí hay un lenguaje que se dirige a lo que se llama sombra y figura, a lo terrenal, a lo que funciona acá abajo, dentro del tiempo, de la forma y del espacio. Fíjese esto. ¿No habéis leído que Él lo hizo al principio varón y hembra? El que lo hizo al principio lo hizo varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ojo, hablando de la carne, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, este lenguaje obviamente está dirigido, sin duda, a todo lo que es la parte terrenal, todo lo que es cuerpo carnal. ¿Por qué le digo esto? Porque está la parte celestial y está la parte terrenal. Y la parte celestial de tinieblas, que se clavó en esta naturaleza humana, o sea, en este cuerpo carnal, es lo que hemos leído. El hecho, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, significa que hay una ligadura que se genera. ¿Pero en qué se genera? Se genera en la parte carnal, en la parte humana, en la parte del pecado original. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a lo que dice la palabra, y eso está en Romanos, fíjese
¿qué dice? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que yo no hago el bien que quiero hacer, sino estoy haciendo lo malo que no quisiera, no quiero hacer. Entonces ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y dice más abajo, porque según el hombre interior, o sea, nuestro hombre interior, el alma y el espíritu, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en este cuerpo de afuera, este cuerpo carnal, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo o esclavo a la ley del pecado que está en este cuerpo, en mis miembros. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Saben por qué le digo esto? Porque esto funciona en un área que es más inconsciente que consciente. Porque para un cristiano que quiere agradar a Dios, que está casado, vamos a ver bien, que está, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, que está creyendo que está en la voluntad de Dios y que Dios bendijo esa unión y que era la voluntad de Dios ese hombre para esa mujer y esa mujer para ese hombre. Le cuesta mucho poder entender, por ejemplo, lo que decretó Dios en el Génesis para la mujer y lo que decretó Dios en el Génesis para el hombre. Lo que Dios le decretó fue una advertencia de las consecuencias que iba a padecer en virtud de la desobediencia.